El tema 2 lleva como título Teoría cromosómica de la herencia. Seguimos con la línea del estudio de la genética. Vamos a ver cuál es el objetivo y el contenido de este tema. El objetivo es interpretar la teoría cromosómica de la herencia a través del estudio de los trabajos de Sutton y Morgan. Contenido, reseña histórica, trabajo de Sutton, trabajo de Morgan, determinación genética del sexo. En cuanto a la reseña histórica, vamos a dar un pequeño enfoque de estos tres científicos que con sus aportes llegaron a la conclusión de lo que hoy en día conocemos como la teoría cromosómica de la herencia. Comenzamos entonces a comentar sobre Boveri y Sutton. Estos dos científicos realizaron investigaciones paralelas, pero básicamente trataba de lo mismo. Por ejemplo, Boveri trabajó con erizos de mar y Sutton trabajó con saltamontes. Ellos lo hicieron de manera individual. En el caso de Sutton, observó que los cromosomas se encontraban en pares en su estudio o sus observaciones realizadas a los saltamontes y confirmó de esta manera el trabajo de Mendel acerca de la separación de los alelos para el momento de la fecundación, lo que hablaba Mendel en su primera y segunda ley. Sutton supuso que las partículas mendelianas, las cuales él había llamado inicialmente su trabajo con partículas mendelianas, se hallaban en los cromosomas y los denominó genes. Ambos científicos, es decir, Sutton y Boveri, determinaron que habían cromosomas que no estaban relacionados con la determinación del sexo y otros cromosomas que sí lo estaban. Aquellos cromosomas a los que estaban relacionados con la determinación del sexo lo llamo autosomas, perdón, aquellos que no están relacionados con la determinación del sexo lo llamo autosomas. Y a los segundos, a los que sí estaban relacionados con la determinación del sexo, los llamó cromosomas sexuales. Sutton concluyó en su trabajo, demostró que la determinación del sexo se debe a los cromosomas sexuales, XX para mujer y XY para el hombre. Esto depende cuál de ellos pues, fecunde al ovocito. En cuanto a la teoría cromosómica de la herencia, según la intuición de los trabajos realizados por él, Sutton propuso esta teoría, la cual consiste en que cuando los genes están muy juntos, la herencia se transmite de forma ligada. Pero si se encuentran muy separados, lo hacen en forma independiente y cumplen las leyes de Mendel. La ley de la segregación y ley de la segregación de caracteres y la ley de la segregación de caracteres independientes. Muy bien. Sutton no tenía certeza, no tenía en ese momento unas pruebas experimentales acerca de su trabajo, de su teoría cromosómica de la herencia. Años después, Thomas Morgan realiza experimentos basados en los resultados de Sutton. Él trabaja con la mosca de la fruta, considerando para ellos sus características, ya que esta mosca o este espécimen tiene unas características bien definidas, es de fácil manejo, son sencillas de encontrar, no presentan mayores gastos, tienen pocos cromosomas, solamente tienen 4 pares de cromosomas, y él determinó que habían características que estaban ligadas al sexo, ya que los genes que las codificaban estaban en los cromosomas sexuales y que esta característica eran heredadas o se heredaban a los descendientes. Las mutaciones que se hallan ligadas al sexo son recesivas, por lo que aparecen generalmente en los machos, mientras que las hembras solo la transmiten. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando vayamos a hacer o cuando ustedes vayan a hacer el análisis de los ejercicios. Tenemos que comprender la teoría primero para poder realizar un análisis efectivo y llegar a las conclusiones pues, que se esperan. Entonces, con esto en mente, también debemos tener en cuenta que las características se heredan tanto en los cromosomas sexuales como en los autosomas. Y en animales y en seres humanos es igual. Solo que hay unas características que están ligadas al sexo y se van a heredar a los descendientes y otras características que están ligadas a los cromosomas, a los autosomas y no necesariamente se van a heredar. ¿Okay? Tenemos que reconocer estas diferencias. Muy bien. Vamos a
a leer un poco acá qué es lo que establecían estas observaciones, cuáles fueron las conclusiones, ¿no?, de estas observaciones que realizaron, pues, estos científicos, y cuáles ellas pues tienen que ver con, o están íntimamente desprendidas de los trabajos de Mendel. Los cromosomas homólogos, los cromosomas como los genes de Mendel, vienen en pares equivalentes, es decir, son homólogos en un organismo. Para los genes y los cromosomas, un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre. Por eso es que tenemos características, pues, mitad de papá y mitad de mamá. Los miembros de un par homólogo se separan en la meiosis, así que cada espermatozoide y óvulo recibe solo un miembro. Esto, pues, de esta manera se heredan las características a los hijos. Este proceso refleja la segregación de los alelos en gametos de la ley de la segregación de Mendel, y los miembros de diferentes pares de cromosomas se reparten en gametos de manera independiente en la meiosis, justo como los alelos de diferentes genes en la ley de distribución independiente de Mendel. Entonces, en su trabajo, en su teoría, en sus estudios, Sutton logró comprobar la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente, es decir, las dos leyes de Mendel. Y esto ocurrió casi 100 años después de que ya Mendel había publicado su trabajo, y para ese tiempo no tuvo mayor relevancia. Pero sin embargo podemos ver con estos trabajos que realizan estos científicos basados en la ley de Mendel, es cuando podemos observar los aportes que realizó Mendel a la ciencia, y en particular a la genética, al estudio de la genética. Thomas Morgan fue el que realizó los experimentos con la Drosophila melanogaster y dio el basamento o el fundamento que necesitaba Sutton para comprobar su teoría cromosómica de la herencia. Como ya lo mencioné hace un momento, vamos a repasar aquí un poco de qué se trató este experimento de Morgan, para entender entonces cómo se desarrollan los ejercicios relacionados con la Drosophila melanogaster, o la mosca de la fruta, como también se le conoce. Morgan realizó un cruzamiento con una hembra normal de ojos rojos, y esta hembra la cruzó con un macho de ojos rojos. En ese caso, los descendientes que estuvieron, todos fueron moscas de ojos rojos. Luego, él cruzó un macho mutante de ojos blancos con una hembra normal de ojos rojos. Toda la descendencia para la F1 tuvieron ojos rojos. Entonces, él interpretó que el alelo de ojos blancos era recesivo y lo denominó R. Lo designó con una R minúscula y llamó a R mayúscula el alelo para ojos rojos, que era dominante. Continuó el cruzamiento para una F2 y observa una proporción de fenotipos distintos, o sea, ojos rojos, ojos blancos, en lugar de la tradicional proporción de 3:1, y lo más notable fue que todos los individuos de ojos blancos eran machos. Morgan entonces cruzó el macho mutante original de ojos blancos, como lo vemos acá, con una hembra de ojos rojos de la F1 y obtuvo una proporción de 1:1, 1:1 en la F2. Es decir, habían nacido hembras, lo vemos aquí abajo, con ojos rojos. Morgan propuso que el gen para el color de ojos se encontraba únicamente en un logo de un cromosoma, al que llamó X, y que las hembras poseían un par de cromosomas X, eran XX, mientras que los machos tenían un cromosoma X y otro diferente denominado Y. De esta manera, Morgan realizó este descubrimiento notable y propuso o estableció la existencia de los cromosomas sexuales, confirmando entonces lo que había propuesto Sutton en sus estudios.
de que los genes se ubican en un locus de cada cromosoma en lo que se constituyen los grupos de ligamento. Y básicamente puede dar respuesta a la teoría cromosómica de la herencia. Vamos a ver entonces cuáles fueron esas características que resultaron de las conclusiones del trabajo de Morgan y que tienen que ver entonces con que están ligadas al sexo de la mosca de la fruta. A los machos mutantes, a los machos ojos blancos los llamamos mutantes, ¿no? Y los ojos rojos eran las tradicionales, pues las normales, como él la había designado. Y aquí vemos en esta lámina algunas características que están localizadas, están ligadas al sexo. Por ejemplo, las antenas largas, las alas largas, las patas largas, los ojos rojos, alas normales, ojos rojos, antenas cortas, alas contraídas, patas cortas, ojos púrpura, alas vestigiales y ojos pardos. Todas estas características son heredadas gracias a esos genes que se encuentran en los cromosomas sexuales de la mosca. Vamos a ver entonces de manera experimental este ejercicio para que podamos observar entonces lo que plantea Morgan o lo que planteó o lo que concluyó Morgan en su trabajo. Planteamiento. En Drosophila melanogaster, el gen para los ojos blancos es recesivo. Y vemos acá que está designado con una letra W y está ligada al sexo. Estas características que están ligadas al sexo generalmente va a aparecer en los ejercicios, se va a identificar, ¿ok? En los ejercicios. Cuando esté ligada al sexo. Cuando no está ligada al sexo, probablemente no aparezca nada o probablemente diga que no es una característica ligada al sexo. Hay que estar pendiente con el planteamiento para que podamos resolver de la mejor manera el ejercicio. Entonces tenemos que una hembra salvaje pura y esta condición de pura se designa con la W y el signo más, es decir, ojos rojos, pero me dice que es pura. Entonces tengo que estar pendiente porque al igual que la simbología mendeliana, aquí también se sigue de la misma manera. Es cruzada con un macho de ojos blancos. Determinar la relación fenotípica y genotípica de la F2. Quiere decir que yo debo sacar entonces primero la F1 con estos padres, estos P1, y tengo acá la simbología. Me dice que la hembra es pura, por lo tanto su genotipo es así. W más porque es ojos rojos y W más porque es pura, ¿no? Ambos genotipos, perdón, son iguales. Es decir, es homocigota. El ojo blanco, designado con la letra B, también es homocigoto. ¿Ok? Vamos a ver entonces acá. Hacemos el procedimiento de la misma manera que lo hicimos con las leyes de Mendel. Y vamos cruzando este primer alelo. Un momento. Tengo que buscar acá. Ok. Este primer alelo vamos a colocar acá entonces el símbolo. Colocamos el otro. Perdón, ya. Está acá, ¿no? Estamos cruzando primero este con este, tal cual como lo hacemos como lo hicimos con las leyes de Mendel. Ahora vamos a cruzar este con este que está acá, este primero con el segundo. Hacemos lo mismo con el otro gen. Y luego con el segundo.
Ok, me dice que busque el fenotipo y el genotipo de la F2. Vamos a ver cómo es el resultado acá de la F1. Tengo 50%, 50% de moscas ojos rojos, heterocigota. Tengo un macho Ok, tengo dos machos, ojos rojos, homocigoto, ¿verdad? Aún no podemos ver acá el carácter ojos blancos, pero me está pidiendo que debo de buscar entonces el fenotipo y el genotipo de la F2. Acá podemos ver en primera instancia lo que obtuvo Morgan en su primer cruce. Una hembra de ojos rojos con un macho ojo blanco, en la primera generación no se aprecia pues un macho de ojos blancos. Ahora vámonos a cruzar entonces la F1 por la F1. Estaríamos cruzando estos individuos, esta hembra. Esto lo podemos hacer en el caso de las moscas, podemos cruzar, ellas se pueden cruzar entre ellas mismas, pero en el caso de los seres humanos no podemos cruzarlos entre ellos mismos la F1 porque estaríamos entonces cruzando hermanos. Entonces no se debe hacer, eso se resuelve de otra manera. Cruzamos entonces acá. Tenemos acá. Ahora vamos a ver cuál es el resultado acá. Vamos a llevarlo a la otra lámina para poder desarrollarlo mejor, completo. Okay. Estamos buscando una F2. El primer individuo sería de esta forma. Sería una hembra, ojos rojos. El segundo individuo sería un macho, ojos rojos. El tercer individuo sería como el carácter dominante va primero, sería entonces también una hembra ojos rojos, pero en este caso es heterocigota. Y el último individuo sería entonces el macho ojos blancos. Vemos acá entonces lo que decía Morgan, que para la F2 aparecía este macho mutante ojos blancos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el fenotipo y el genotipo de la F2? El fenotipo, un momento, sería entonces, ¿cómo son las hembras? Ambas son ojos rojos, ¿no? Serían 2/4, o lo puede también poner 50%. Hembras, ojos rojos. Y los machos, tenemos un macho ojo rojo, 1/4, macho ojo rojo, ojos rojos, y 1/4, macho ojos blancos. Ojos blancos.
En cuanto al genotipo, y esto hay que estar muy pendiente, muchos se cayeron en los ejercicios cuando correspondía el genotipo porque no colocaban si es homocigoto o si es heterocigoto, simplemente colocaban las proporciones y esa no es una respuesta que esté completa. Debemos estar pendientes con el genotipo. Vamos a ver entonces cómo es el genotipo. Esta hembra, estaríamos hablando de 1/4, hembra homocigota. 1/4, hembra heterocigota. En el caso de los machos no son ni homocigotos ni heterocigotos, porque ellos en su cromosoma Y no tienen un alelo alterno para esta característica. Entonces podemos simplemente nombrar las hembras como heterocigota homocigota. Pudiéramos colocar los machos, se le designa la denominación de hemicigotos. Pudiéramos colocarlo o simplemente no lo colocamos, ¿no? Solamente designamos a la hembra. Vamos a colocarlo aquí para no dejar el espacio, pero si usted no lo coloca no hay problema. Machos hemicigotos. Los machos siempre van a ser hemicigotos por la característica que les estoy comentando. Entonces, de esta manera le damos respuesta a este ejercicio que tiene que ver con la mosca Drosophila melanogaster. Vamos a revisar ahora la herencia de genes ligados al sexo en el cromosoma X y el cromosoma Y. Vamos a leer un poco acá lo que dice la teoría con respecto a esto. La herencia ligada al sexo ocurre cuando ciertos genes se transmiten unidos, es decir, se transmiten ligados, van juntos. No ocurre la separación de los genes como en el caso de la segunda ley de Mendel. ¿Okay? Y esto se puede transmitir ligado en cualquiera de los dos cromosomas sexuales, sea X o sea Y. Las proporciones obtenidas en la descendencia varían según se encuentre el gen en el cromosoma X o Y. La mayoría de los genes ligados al sexo se ubican en el cromosoma sexual X. Los genes ligados al cromosoma Y se heredan únicamente a la línea masculina y los ligados al cromosoma X se heredan tanto en hombres como en mujeres. Y esto es algo que debemos tener muy presente cuando vayamos a hacer el análisis de los ejercicios. En que, de acuerdo a quién tenga el gen de las características que estemos buscando o que estemos cruzando, de acuerdo a quién lo tenga, es que se va a dar la herencia. Si es hombre, si es mujer, a quién se lo va a transmitir y quiénes lo van a mostrar o quiénes lo van a aportar pero no lo van a mostrar. Entonces es algo que debemos tener muy pendiente y tomar en cuenta para poder realizar pues estos ejercicios. Vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de una característica ligada al sexo. Tenemos acá un planteamiento y esto lo podemos hacer de manera analítica si tenemos si estamos pendientes de los detalles, ¿no? Lo podemos resolver de manera analítica y también lo podemos comprobar haciendo un cruce. El planteamiento dice, en humanos la presencia de una fisura en el iris del ojo, está regulada por un gen recesivo ligado al sexo. De un matrimonio entre dos personas normales nació una hija con dicha anomalía. El marido solicita el divorcio alegando infidelidad de la esposa. Explica el modo de herencia del carácter, indicando los genotipos del matrimonio y a qué conclusión debe llegar el juez en relación con la posible infidelidad de la esposa, teniendo en cuenta el nacimiento de la hija que presenta la fisura. Vamos a observar acá la simbología. Me dice que la mujer es normal.
Y para yo tener en cuenta el gen para mujer normal, para esta anomalía, pues le puedo colocar un símbolo. Aquí se le coloqué un símbolo menos. El hombre también es normal, por lo tanto también le identifico con el símbolo menos. Es decir, ellos ninguno de los dos posee el gen para una fisura en el iris del ojo. La hija, que sí tiene esta condición, esta fisura en el iris del ojo, pues sus cromosomas están identificados de esta forma, con la simbología de F de fisura. Ahora bien, acá yo tengo la conclusión directa, ¿no? Es un análisis que se hace del ejercicio. Si la mujer es normal, no tiene ni siquiera es portadora de ese gen para fisura en el iris del ojo, y el hombre también es normal, la hija tiene la fisura, si la, si la, si la madre tuviese el gen, ¿ok? Y el padre también lo tuviese, pues la hija evidentemente fuera entonces eh, portadora, ¿no? De esta fisura. Pero resulta que ambos son normales. Por lo tanto, la conclusión que se llega es que la esposa, si hubo infidelidad en ella, porque evidentemente el papá tiene que ser portador del gen. El papá de la chica tiene que ser portador de este gen para iris del ojo. Vamos a verlo de manera experimental. Aquí tengo el ejercicio. Si usted quiere comprobar esto, acá está. Cuando se cruza una mujer normal y un padre normal, esta es la descendencia. Todos los hijos serán normales. Todos. Incluso estos hijos se pueden casar con otras parejas normales y también van a ser normales los hijos. Debe haber al menos una persona que porte el gen para que este pueda ser expresado en algunas de las generaciones. Entonces, se determina pues que en este caso, este problema, esta hija no es de este padre, es de la madre, pero no es del padre. Entonces, de esta forma, pues, se llega a esta conclusión. Vuelvo y repito, usted lo puede hacer de manera análisis para llegar a lo que se le esté pidiendo, o puede hacer las comprobaciones con los cruces. Lo que tenemos que estar pendiente acá es que en el caso de los hombres y mujeres, en los ejercicios que involucren personas, identificamos, por supuesto, con los símbolos XX para mujer y XY para el hombre. Y vamos a ver por allí un subíndice que indica cuál es la característica que se está buscando o que se está cruzando. La F1 no la podemos cruzar entre ellas mismas. Debemos de, si nos están pidiendo, por ejemplo, cómo serán los descendientes de esta F1, yo debo entonces emparentarlos o aplicar aquí el análisis de acuerdo a la teoría y sacar una conclusión, o emparentarlo a cada uno con otro, hacer un cruce de cada uno con otros individuos que tengan o no tengan el gen de la característica que estemos buscando. Entonces hay que estar pendiente con eso. En el caso de la mosca, sí la podemos usar entre ellas mismas porque se trata de mosca. Y el ejercicio, por supuesto, pues en ese punto se plantea de manera diferente. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a esta explicación y estos puntos básicos que debemos tener en cuenta al momento de resolver un ejercicio. Vuelvo y repito, lo que debemos estar más pendiente es el planteamiento del ejercicio, qué información nos están aportando y cuál es la pregunta o qué es lo que me están solicitando. ¿Cuál es la respuesta que yo debo dar? Porque eso me va a llevar a mí a realizar un análisis exitoso, un cruce exitoso y un resultado exitoso. Debo de responder exactamente lo que me pregunta y no hacer más allá de lo que me están preguntando. Para que pues mi resultado sea, vuelvo y repito, exitoso. Muy bien, si hay alguna duda con respecto al tema, todavía pues
hay cosas que no, en este momento no aclaré. Los invito entonces a escribir al chat del aula o a conectarse a la clase virtual. Es necesario que usted revise este material antes de ir a la clase virtual. Y revise, por supuesto, su guía. Estamos para orientarlo, para servir.